Intensas jornadas se están viviendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a propósito de la reforma de pensiones. En esta jornada van a estar realizando algunas votaciones previas a la llegada de la sala de la idea del legislar. Vamos a estar conversando de eso y otros proyectos junto al diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, usted está ahí en el epicentro de la discusión que estamos siguiendo con mucha atención, hace varios días en realidad. ¿Cómo ve que está la tramitación de la reforma de pensiones? ¿Dónde pueden estar los principales escollos o eventualmente oportunidades para avanzar? Mira Bárbara, lo decía recién arriba en la Comisión de Hacienda, yo creo que esto es a veces como una clase de cálculo, de teoría de límites. Nos acercamos a un resultado, se propone, por ejemplo, mejoramiento en la PGU, como nos propuso la gente de la derecha, yo creo que bien intencionadamente. Hoy día hubo una respuesta del ministro muy concreta, porque esa PGU para subirla a 250.000 pesos se requiere aportes permanentes que pudiesen venir del pacto fiscal, ¿no es cierto?, y todos los recursos por elusión y evasión. Pero hoy día se volvió a alejar, se ponen nuevas exigencias y por tanto yo lo que veo es que no hay un afán real hasta acá de poder aprobar por parte de sectores de Chile Vamos esta reforma de pensiones. Nosotros la vamos a aprobar sin duda en la Comisión de Hacienda. Yo creo que van a estar los votos al final del día en la sala, pero a mí me encantaría sinceramente que esto sea con más allá de quienes no estamos alineados con el gobierno, con los votos del oficialismo, que también la derecha se puede incorporar, porque luego de la Cámara de Diputados va a venir una discusión profunda también en el Senado, y yo creo que los senadores, incluso de Chile Vamos, entienden que no podemos permanecer con las pensiones en el nivel que estamos, digamos. ¿Mm? ¿Diputado no teme que el proyecto quede demasiado desvirtuado con todas estas cosas que se le están agregando de último minuto con tal de asegurar los votos? Porque las tablas de mortalidad, la modificación y el seguro de longevidad se había estudiado y planteado antes y el gobierno incluso lo había descartado porque era muy caro. Y ahora se anuncia que se va a incorporar, aunque todavía no conocemos detalles. Sí, a ver, me parece bien interesante lo que tú preguntas, Bárbara, porque hay cosas, por ejemplo, en lo medular que no ha cambiado. La democracia cristiana el año 2020 tuvo un acuerdo con el gobierno de Salvador, perdón, de Sebastián Piñera, le estaba cambiando de actor yo, Salvador Piñera, le voy a decir, de Sebastián Piñera, con los ministros de la época, ¿no es cierto?, de Hacienda, de Trabajo, sin duda, y también con los sectores políticos de la propia derecha. Y en eso nosotros nos hemos mantenido tremendamente coherentes. Algunos nos acusaron que nosotros queremos acuerdo porque estamos detrás de un pacto electoral. Yo quiero decir, francamente, que el año 2020 la bancada y la democracia cristiana estuvo disponible para ayudar al gobierno de Sebastián Piñera porque entendemos que la reforma de pensiones es una necesidad. Dicho eso, obviamente estamos en la misma actitud ahora y hemos dicho que el 3 y 3% a las cuentas de capitalización individual y 3% a solidaridad, es un acuerdo que ayuda a destrabar este proceso y así lo ha demostrado cuando se han sumado demócratas, el PDG, además de la bancada de la democracia cristiana. Y además también decirlo con mucha claridad, Bárbara, poner un 3% a solidaridad de un 16, que es el total, ¿no es cierto?, de la cotización, un 3 si esta reforma se aprueba, fíjate que es el menos de un quinto del total de la cotización. Entonces, malamente alguien podría decir que avanzamos a un sistema de reparto cuando algo más del 80% sigue en la capitalización individual y aproximadamente un 18% simplemente se va a solidaridad. Entonces, a mí me parece que es un mal argumento decir que avanzamos a un sistema de reparto. Y también quiero agregar a tu pregunta que hoy día prácticamente en los hechos casi existe un sistema de reparto, Bárbara. Si los datos concretos que se han puesto sobre la mesa es que la mediana de lo que entrega el sistema de AFP o de capitalización individual para mujeres, la mediana, es decir, la serie de datos que queda a la mitad, ¿no es cierto?, es de 38.000 pesos para las mujeres, los hombres. Todo el resto del... ¿Estoy conectado? ¿Sí? Sí, ahí sí, ¿Aló? pero lo perdimos un segundo, pero ¿Aló? no perdimos Bárbara, su, sí, su estoy idea, su contigo. argumento. Sí, sí, perdón. Y todo el resto, ese aporte que hacemos los chilenos, todos tú, quienes nos escuchan, yo, a través del pago de impuestos, la PGU, lo que hoy día se paga, el pilar solidario, la pensión solidaria básica, son aportes fiscales vía impuestos. Entonces, hoy día en los hechos el sistema es soportado por los trabajadores y trabajadoras en su mayor porcentaje. Ya, pero por todos y no en general por solo unos pocos a través de parte de las cotizaciones de su trabajo personal.
Esto estamos pagando Es todos, que en la medida que todos los que paguen impuesto a la renta o no, los que compren a través del IVA, todos los ingresos que se generan a través del litio, de todas las cosas en el general como un esfuerzo país. así es, Bárbara. Es un buen punto el que tú dices, pero también agregarle algo a ese punto. Proporcionalmente, quienes menos ganan pagan más impuestos. Todos pagamos el IVA. Y quienes más ganan pagan proporcionalmente menos impuestos al final del día. Ese también es un dato que está hoy día bastante establecido por el propio Servicio de Impuestos Internos. Ya, pero al mismo tiempo quienes menos ganan, bueno, tienen un aporte mayor en su pensión de la que van a tener los que ganaron antes. Ahí Tienen, de alguna manera se ajusta. y por eso la PGU universal, y por eso necesitamos la solidaridad. Si lo estábamos discutiendo recién ahí arriba, Mm. existen estos famosos test, ¿no es cierto?, para incorporarse, por ejemplo, a la PGU. ¿Y qué sucede hoy día? Que mucha gente que fue profesional, profesores, pero también estamos hablando de abogados, de otro tipo de profesiones, que tuvieron un nivel de vida, cuando llegan a jubilarse, claro, tienen una casa, viven bien, pero su pensión sigue siendo 400.000 pesos. Pasaron de un nivel de vida prácticamente una situación de pobreza desde el punto de vista de los ingresos y para ellos también hay que llegar con un aporte y ese es el sentido de la solidaridad. Para que entendamos técnicamente, este anuncio que hizo el gobierno de la nueva modificación para poder ajustar las tablas de mortalidad y generar o crear este seguro de longevidad, ¿cómo se tiene que hacer técnicamente? Porque se había discutido que tenía que pasar, no se puede llegar y aprobar en la sala al mismo tiempo de la votación de la idea legislar, tendría que pasar por su comisión de Hacienda. ¿Qué pasa o qué saben ustedes? Sí, bueno, lo que sabemos es que el gobierno se abrió, ¿no es cierto?, a bajar algo que había sido una petición de distintos sectores políticos también, para decirlo, no es solo una idea que surgió de la bancada del PPD, surgió de demócratas, incluso algunos parlamentarios de la UDI lo habían planteado en el Senado. ¿Qué significa pasar, ¿no es cierto?, de este cálculo de 110 años, que es la sobrevida que estima, volverla a 85 años? Eso genera un impacto directo hoy día ya de un 17% en el reajuste de las pensiones. Ese es el efecto inmediato. Ahora, la gran pregunta, y eso es la propuesta que tiene que hacer hoy día el ministro Marcel o el Ministerio de Hacienda, es cómo se financia el seguro de longevidad, ¿no es cierto? Porque claro, va a haber gente que va a pasar los 85 años de edad. El gobierno lo que quiere hoy día es avanzar en los protocolos y entregar esa propuesta de ese seguro de longevidad que aún no lo ha entregado. Ahora, ¿qué es lo que hemos hablado con los técnicos de la democracia cristiana? ¿Por dónde creemos que va a ir esto? Esto no es la respuesta que nos ha dado Marcel, digamos, pero ¿por dónde creemos que va a ir? Que seguramente cada una de las personas que opten, por ejemplo, por el seguro de longevidad, cumplidos sus 65 años de edad, si quieren tomar el seguro de longevidad después de los 85 años, vamos a tener que poner de nuestro propio pensión, pagar un seguro de conjunto para quienes opten, ¿no es cierto?, por la longevidad. Creo que esa es una forma de financiarlo, pero vamos a esperar la propuesta que traiga Marcel para no solo especular, sino que qué es lo que va a traer. Yo creo que lo Sí, que va el a tema es avanzar hasta que acá, se había dicho, hay varias cosas que uno podría mirar, pero se había dicho que es carísimo, por un lado. Por otro, un punto que ya habían plantearon en la comisión, estaba hace poquito cuando estaba exponiendo Guillermo Larraín, David Bravo, alguno de sus compañeros preguntaba si esto a quién iba a beneficiar, porque se sabe que las personas de mayores ingresos son quienes viven más, entonces terminaría siendo una política regresiva si la pagan entre varios. Ha trascendido una posibilidad de una nueva forma para poder jubilarse, una alternativa en la que los que quieran podrían hacerlo con esta renta programada, calculada con una tabla de mortalidad menor, pero que tendría este seguro que tendrían que pagarlo entre ellos, entonces así es. no es menor, es un costo No, que no, puede ser por muy alto. cierto, ¿Y a dónde? puede, ¿Quiénes? puede ser alto. Yo creo que probablemente, como en todos los seguros, tendrán que pagarlo quienes opten por ese seguro. A mí me parece que eso es lo razonable, porque si uno va a Pues, hacer un si es muy caro, seguro, nadie lo va a elegir. bueno, pero tampoco le puedes pedir que el seguro lo pague el fisco, ¿te fijas? Porque así no, o si no, si le toca pagarlo al fisco, entonces discutamos de una vez por todas, ¿no es cierto?, la reforma que hay que hacer al sistema tributario o el alza de impuestos, pero tampoco se quiere avanzar en esa línea. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio que entiendo que no es fácil, pero hay que avanzar hacia algún punto. Yo lo único que digo, Bárbara, y de verdad lo digo convencido, es que si no asumimos que tenemos que avanzar en la reforma de pensiones que venimos hace ya más de una década tratando de avanzar, vamos a tener un problema social importante en los próximos años. Y yo no lo digo esto porque estoy llamando un estallido, no, no, lo que estoy diciendo es un problema social real porque cada año se jubila mucho más gente. Ya han pasado más de 40 años desde que este sistema está en funcionamiento y por tanto muchas personas se están jubilando. Y con el nivel de pensiones que tenemos, vamos a tener una demanda sobre el Estado muy fuerte
Y por otro lado, si no damos respuestas, yo creo que con justa razón la gente se va a empezar a preguntar, bueno, ¿y para qué diablos sirve el Parlamento? ¿Y para qué sirve la democracia? Busquemos otro tipo de respuesta. Y yo creo que eso no se ha aquilatado bien en esta discusión. Ah, y lo otro que creo que va a pasar también, Bárbara, porque creo que va a pasar si no avanzamos en la reforma de pensiones, va a llegar abril del 2024, se va a haber pasado el plazo de un año para no levantar propuestas de retiro de los fondos de AFP, y yo conozco a mi gremio acá, po. Algunos se van a poner creativos y van a pedir retiro de la AFP, retiro del 10% o de la totalidad de los recursos, y vamos a estar metidos otra vez en un embrollo económico complejo. Entonces, por eso creo que es importante avanzar. Diputado, más allá de lo que vayan a opinar o no de esta última cosa anunciada por el gobierno, bueno, ¿cuál es la forma de tramitarlo entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque se especulaba respecto a que tuviera que pasar por su comisión. Eso solo podría ser hoy, porque si no es hoy, bueno, no pueden hacerlo en la sala, entonces quedaría fuera. Yo tengo la impresión, Bárbara, esto es una impresión porque esto está en pleno desarrollo, estamos hasta las 20 horas, iniciamos esta discusión hace poco rato. Yo tengo la impresión que el gobierno, más que con una indicación hoy, va a llegar con una propuesta de acuerdo, y que esa indicación la va a trabajar con los distintos sectores políticos, porque para que nadie se sienta excluido, se abrió una discusión, ¿no es cierto?, hoy día de quién es el padre de esta guagua. Lo voy a decir de esos términos, ¿ya? O varios estamos como en un meme, no lo quería decir, pero esta idea también se me ocurrió a mí. Entonces, para no generar un ruido, perdona que lo diga así, lo que pasa es que de repente siento que tenemos una discusión de unos egos que son un poquito, que no ayudan en esto. Pero ok, hay que asumir la realidad como es, no como uno se la imagina que debe ser. Y yo creo que el gobierno va a llegar con una propuesta de acuerdo para que obviamente todos los sectores políticos que han estado detrás de esto, PPD, demócratas, incluso parlamentarios de la UDI, sientan que son parte de la creación de esta indicación que en su minuto va a presentar el gobierno, y que hoy día lo que vamos a tener es más bien un protocolo de acuerdo más que la indicación precisa. Ahora, había dicho, al menos el diputado Bianchi, que nada de acuerdos y protocolos porque después no cumple, no se caen las cosas, lo quería ahí concreto, concreto. Eventualmente, o sea, eso sería lo más fácil, porque si hay un protocolo de acuerdo, esa indicación se entregaría al Senado, si es que pasara esta etapa, ¿no? Pudiese ser, por eso yo te cuento que esto está en proceso de construcción. O Yo te sea, estoy técnicamente sería lo contando. más simple en el fondo, dejarlo Se para el ve como Senado. lo más, se ve como lo más simple, habiendo un compromiso, obviamente, que sea suscrito por todas las partes, pero yo creo que también el gobierno lo que está tratando es que no se le siga desordenando la votación. Primero, Ahora, que no se le no es menor desordene con esto, el PPD. perdón, antes de que nos vayamos a ese Sí, conflicto, sí, pero sí, no es sí. menor porque si es que hay un protocolo de acuerdo, dado el tiempo y que estamos súper cortos, el gobierno podría comprometerse a estudiarlo y presentar una indicación después. De no resultar esa alternativa, tendría que ya tener una propuesta concreta, con cifras, con estimaciones, para presentar hoy día en la comisión. Yo creo que, a ver, puede presentar indicaciones hasta el momento en que se esté discutiendo este proyecto. O sea, al gobierno todavía le queda un Pero espacio un para par de presentar horas, la ¿no? indicación. Pero han pasado cosas importantes en menos horas, digamos. ¿Ah? O sea, yo creo que el gobierno, tengo la impresión que se va a jugar por un protocolo, para serte franco, Bárbara. Ahora, si llega con la indicación concreta, eh, con los números, eso quiere decir que en este preciso instante que nosotros estamos conversando, alguien del gobierno está conversando con otras fuerzas políticas, las que propusieron esta idea. Eso por lo menos hoy día no, en este minuto no se está discutiendo en la Comisión de Hacienda. Por eso yo hasta acá tengo la impresión más bien de un protocolo más que la indicación muy concreta. Diputado, usted también está en la Comisión de Salud, y ahí tenemos, si bien ahora la discusión está radicada en el Senado, va a llegar con ustedes y probablemente va a generar mucho debate, no es fácil. ¿Cómo se aborda la crisis de la ISAPRES? ¿Cómo evitamos que quiebren algunas, como se nos viene diciendo hace bastante tiempo? Sí, mira, Bárbara, primero decir algo que probablemente no le va a gustar a los senadores. Siempre se ha instalado la idea que los senadores y las senadoras son personas sabias que resuelven los problemas más complejos. Yo siento que lo que va a venir del Senado es un problema, no es una solución. Es una ley corta que queda absolutamente corta para resolver el problema de la salud privada. De hecho, yo espero que logren algún acuerdo respecto de la conmutatividad de los contratos. Me explico, que el valor de las prestaciones sea concordado por las aseguradoras o las ISAPRES con sus beneficiarios, y que ahí donde se requiere tal vez un aumento de valor o de precio de los contratos de salud, se pueda llegar a eso. Si eso no llega resuelto desde el Senado, la verdad es que no van a haber resuelto ni uno de los problemas fundamentales de esta crisis.
Yo soy de los convencidos de que Chile necesita un sistema público de salud robusto, pero también un sistema privado de salud robusto y en todas formas. Ambos conviven, ambos se ayudan. Si cae el sistema privado de salud, se va a venir una crisis enorme también en el sistema público de salud. De hecho, muchas prestaciones del sistema público son contratadas con las clínicas y si caen las ISAPRE, van a caer de inmediato varias clínicas. Déjame explicar esto de manera muy sencilla. Eh, las boletas de garantía que tienen las ISAPRE son por 800 millones de dólares. La Superintendencia de Salud y el Ministerio ha determinado que las ISAPRES deben devolver, ¿cierto?, a sus afiliados por cobros, digamos, indebidos, como dijo la Corte Suprema, algo más de 1.000 millones de dólares. Es decir, las boletas de garantía no cubren ni siquiera todo lo que tienen que devolverle a los beneficiarios. Y los primeros de la lista que reciben esos dineros son los beneficiarios. Y como no alcanza el dinero, olvídate de que va a quedar un peso para las clínicas, laboratorios, centros médicos. Nada. Y eso entonces va a generar una caída como un efecto dominó en el sistema privado y eso va a impactar a la larga en el sistema público. Yo creo que de eso falta aún un mayor nivel de conciencia incluso en los senadores para resolver este tema. Diputado, a diferencia de lo que estuvimos conversando extensamente al inicio, la reforma de pensiones, y probablemente a diferencia de seguridad, de casi todos los temas, acá ha habido mucho consenso técnico en todas las instancias, las comisiones, en todas ellas, casi todos de distintos sectores, ex autoridades, coinciden más o menos las cosas que hay que hacer. ¿Por qué entonces no se llega a un acuerdo? ¿Por qué no se avanza? Parece que a contrapelo lo que dice o quiere el gobierno, pero Mm. teniendo tanto consenso debería ser más fácil, pues, ¿no? Yo creo que el gobierno honesto debiera sacarse su idea de que, a ver, yo creo que el gobierno cuando llegó en marzo del 2022 era firme partidario que las ISAPRE y el sistema privado de salud no existiesen. Yo creo que ese convencimiento lo tenían. Yo creo que con el paso de los meses y de estos casi 2 años se han dado cuenta que si cae el sistema privado de salud, la crisis que se van a comprar en el sistema público de salud es enorme y no, y obviamente no quieren que ocurra. Pero creo que les falta más atrevimiento para entender cómo funciona este sistema, que efectivamente las ISAPRES tienen que devolver lo que tomaron mal de sus usuarios, de sus beneficiarios, pero que obviamente hay que darle equilibrio financiero y económico al sistema para que funcione. No estamos diciendo que tenga que el fisco pasarles dinero. Lo que estamos diciendo simplemente es que el equilibrio entre el valor de tu plan de salud y lo que tú efectivamente aportas sea real y no sea un sistema desfinanciado en el largo plazo, porque así nada de eso va a funcionar en el futuro. ¿Te fijas? Obviamente que van a preferir quebrar, irse y dejarnos el problema a nosotros. Ahora, ¿dónde veo? ¿Ve posibilidad entonces de que esto pueda salir adelante? Porque como usted dice, una cosa es la crisis de ISAPRE puntual y otra es la gran reforma de salud que también se viene discutiendo hace muchísimos años. Así es. Yo, por eso te digo, yo tengo la esperanza todavía que el Senado avance algo más en esta ley corta. Si la envían a la Cámara de Diputados, así como está ahora, con ese proyecto, con ese artículo que cayó, la verdad es que habrán resuelto nada. Los sabios de este país habrán resuelto nada y viene a la Cámara de Diputados, donde acá la discusión política es mucho más álgida, entonces va a ser mucho más fuerte esa discusión. O Imagínate sea, que si no cuando se logró entre discutimos este poquito famoso, y o bastante sea, menos dispersos Ya políticamente. son 5 o 6 senadores en una comisión, acá somos 13 diputados, mucho más variopinto la representación política. O sea, mucho más Entonces, difícil. por eso te digo, es más difícil. Ahora, si logramos, por ejemplo, sacar adelante el famoso ICSA, que era una pequeña apoyo, en definitiva, para los beneficiarios y que obviamente le permitía a las ISAPRES adelantar, ¿no es cierto?, un cobro ahora el mes de marzo y obviamente rechazarlo el próximo año hacia el mes de septiembre para darle algún equilibrio también de justicia a los usuarios de ISAPRE. Pero eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es asumir que en Chile coexisten y existen y deben seguir existiendo un sistema público de salud de la mano de un sistema privado de salud y que una vez por todas asumamos eso y nos dejemos de lado estos ideologismos que al final le hacen mal a todo el mundo. Al final terminan pagando todos. ¿Ah? Y mira lo que pasa, solo para dar un ejemplo, ¿no? La discusión que hubo hace unos días atrás respecto a que cuando el sistema no funciona en su conjunto, entonces si tú tienes un buen pituto en el hospital y eres funcionario del hospital, operas a tus familiares primero. ¿Ah? Eso pasó en un hospital en Santiago. Entonces, eso hay que evitar. Eso no es culpa de las ISAPRE, eso es culpa de un sistema que no funciona bien y que al final lo que prima es la mistocracia
para que se muevan las listas de espera, mientras otros 44.000 chilenos murieron esperando justamente esa misma atención. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en la comisión en las próximas horas. Ya pues, nos mantenemos comunicados y te voy contando cómo va arriba. Chao, Tal chao. cual. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Los dejamos a todos invitados que sigan todas las novedades en las próximas horas aquí en emol.com.